normalidad, donde creo que ya se empieza a ver la luz al final del túnel. Pues desde que empezó esta pandemia en CFA Society México, hemos estado ofreciendo webinars y conferencias de temas de interés. Por medio de nuestra red de CFA Charter Holders, conecté con nuestro conferencista del día de hoy y es la persona perfecta para que nos comparta su visión del impacto de la crisis en México y las perspectivas de recuperación. Hoy vamos a ver algunos efectos de la crisis pandémica, sobre todo en variables laborales, cómo se comportó la economía durante el 2020 y a discutir qué podemos esperar para este año, el 2021. Un análisis macro tradicional en cuanto a contenidos temáticos, con subsecciones para el sector real, fiscal, externo y monetario. Y vamos a discutir algunos riesgos asociados con cada una y también el tema tan importante de las elecciones y sus posibles consecuencias. Pues tengo el honor de presentarles a Agustín Filippo. Él es economista líder del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Es argentino y desde fines del 2020 vive y trabaja aquí en México. Agustín tiene 15 años de experiencia en teoría y práctica de desarrollo económico y amplio dominio en diversas técnicas de análisis y de aplicación de conocimiento a la solución de problemas de países en desarrollo. Antes de trabajar aquí en México, Agustín estuvo en diferentes unidades del BID, realizando trabajos para países de la región de Latinoamérica y el Caribe, de ingresos bajos y medios y sobre diferentes temas, incluyendo muchos aspectos de la macroeconomía, microeconomía, historia, economía institucional, crecimiento y desarrollo económico. Agustín ha vivido en Argentina, Francia, Uruguay y en Brasil, obviamente aquí en México, y estudió en Buenos Aires y en París y cuenta con un doctorado por la Universidad de Buenos Aires. Estuvimos platicando acerca de la logística de la presentación y prefiere que esta plática sea como bastante interactiva y lo más fluida posible, por lo que si tienen como alguna pregunta durante la presentación, no importa que interrumpan, no sé, de alguna gráfica, una opinión, etcétera, siéntanse con la libertad de hacerla en vez de esperarse hasta el final, para hacer esto como un poquito más participativo y que sea como una plática entre todos los aquí presentes. Y pues bueno, espero que lo disfruten y muchísimas gracias, Agustín, y adelante. Gracias, Mara. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y compartir este rato con ustedes. Tengo tres pequeños anuncios antes de empezar. El primero es que esta charla va a tener un contenido principalmente macro, y eso es una de las tareas que yo tengo que hacer, y forma parte de nuestro análisis global de riesgo. Entonces hacemos un seguimiento macroeconómico de todos los países de la región, ¿no? Y yo hago el de México. Pero además tenemos, por si el BID te suena más asociado a temas de desarrollo y crecimiento, también tengo una carga de trabajo dedicada a eso, ¿no? Pero no es lo que vamos a hablar hoy principalmente. Si hay alguna pregunta de temas estratégicos de desarrollo y crecimiento, igual los pueden hacer. Pero hoy me voy a quedar sobre todo en cuestiones macro. Y como decía Mara, la estructura de esta charla va a tener como dos partes, y por si ven la cosa separada. Una primera donde hay impacto COVID, sobre todo en variables de empleo e ingresos, y eso es una investigación que hicimos específica sobre el tema durante unos meses del año pasado, que va a seguir este año, y tenemos algunas publicaciones sobre eso en particular, que si a alguien les interesa la podemos compartir. Y el resto de la presentación va a ser sobre los aspectos de monitoreo macroeconómico, ¿no? Riesgos y perspectivas. Y eso forma parte de un trabajo que hacemos, pero es principalmente de consumo interno, o sea, nuestros productos e informes macroeconómicos son principalmente para uso del banco y por ende confidenciales, así que no tengo nada preparado en formato de reportes que les pueda pasar, como sí tengo sobre la parte impacto. Pero bueno, podemos hablar más de esto si les interesa. Y el último anuncio antes de empezar es que
dos o tres cositas. Primero, si miro para un costado mientras estamos hablando, hacen alguna pregunta, es porque tengo el otro monitor acá, así no es que me distraiga. Así que les pido que tengan un poco de paciencia con eso. El segundo pedido de paciencia, como dijo Mara, yo soy argentino, y por si el estilo o la manera en la que hablo les hace un poco de ruido, también ténganme paciencia en eso. Y lo último, Mara ya lo dijo, interrupciones son bienvenidas. Si hay alguna cosa que no se entienda de lo que estoy diciendo, o una cosa que les parezca pertinente acotar mientras estoy hablando, interrúmpanme sin problemas. Igual al final va a quedar un espacio para un formal Q&A. Así que sin más, arranco con lo que tenía pensado contarles, ¿no? Entonces vamos a tener dos partes. Una de los muy fuertes impactos en el empleo e ingresos que sufrió la economía de México en 2020, de la cual nos recuperamos pero parcialmente. Y la segunda sobre cuáles fueron las acciones de política económica y la descripción de la situación macro en general, sus riesgos y perspectivas para 2021. Entonces ahora voy a hablar un poco sobre el primero de estos dos grandes puntos de la agenda, que son los efectos en empleo e ingresos. Y un aviso más. Es medio confuso, para cualquiera que haya presentado en Zoom, lo debe haber sentido. Pasar las láminas a veces pasan, a veces no, según qué sector de la pantalla uno esté mirando y haciendo clics. Así que si en algún momento ven que hablo sobre cosas que ustedes no ven la lámina pasando, también avísenme, me harían un gran favor. Bueno, ahora sí, al contenido. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es cómo vimos nosotros lo que nos parecían las consecuencias más graves de la crisis, y sobre todo en lo que nosotros llamamos la parte aguda de la crisis, que fueron los 2 primeros meses, abril y mayo de 2020, ¿no? ¿Se acuerdan que se nos vino el COVID encima y la economía de México cerró? Entonces, en esa parálisis inicial, que nosotros llamamos el periodo más agudo de la crisis, hubo un efecto brutal sobre las variables sociales y del mercado de trabajo en la economía de México, ¿no? La primera es la que ven acá, una muy fuerte reducción de la población ocupada, ¿no? Que fueron, en este impacto o parte aguda de la crisis, 12 millones de empleos que se perdieron. ¡Pum! ¿Qué es la Comisión de... Lo que nosotros intentamos hacer en este seguimiento de las trayectorias de empleo era prestar especial atención a los sesgos de género que se podían abrir. Sobre todo porque la presunción era que iba a haber un impacto desproporcionado en el empleo femenino, ¿no? Por esto de que las actividades que iban a ser más golpeadas eran las de cercanía y donde las mujeres estaban sobre representadas en cuanto a empleos. La primera pequeña sorpresa fue que en este impacto inicial, donde hubo, insisto, 12 millones de empleos que se perdieron, no parece haber habido un efecto de género muy importante. Entonces hubo una caída del empleo masculino y femenino de más o menos el 20%, que es lo que se ve en este gráfico. Y este 12 millones, que es un número enorme de una fuerza de trabajo de más o menos 55 millones, es solamente una parte de la historia. La otra, que no les estoy mostrando acá, porque ya tengo suficientes slides con lo que tengo para mostrarles, es que hubo como 8 millones de empleos que quedaron como en suspenso. Son empleados que presumiblemente se quedaron sin tareas y con un ingreso mucho menor o a veces cero, pero todavía preservaban situación de ocupados a efectos de las encuestas. Si sumamos a los dos, tenemos 12 millones de empleos que se perdieron, más 8 millones de empleos que no se perdieron, pero que quedaron como congelados, ¿no? Y un gran total de unos 20 millones de empleos o tareas que se perdieron por la crisis en esta fase aguda, ¿no? 1 de cada 3. Empleos o tareas perdidas fue el primer gran shock de la crisis en México. La desocupación es una variable que a mí me parece menos interesante para estudiar lo que pasó en México, y vemos un aumento moderado en esta fase de shock, ¿no? De los 2 millones de desocupados,
pasamos en abril 2020, que es el valle de la crisis en cuanto a estadísticas de empleo, a 2.1 millones. Y eso es porque los 12 millones de ocupados que perdieron sus empleos no fueron a la desocupación formal, sino que fueron a la inactividad. O sea, no pasaron a ser personas que buscaban activamente empleo, sino pasaron a ser personas que se retiraron del mercado de trabajo, ¿sí? O sea, la crisis sacó a la gente de la calle, incluso aquellos que pensaban buscar empleo. Entonces le voy a dar menos importancia a la desocupación en este pequeño resumen de impacto y trayectorias de empleo, pero sí se ve acá una cosa diferencial en hombres y mujeres, ¿no? La variable masculina de la desocupación aumentó un 16% y la femenina se redujo en un 5%. O sea, las mujeres se fueron del mercado de trabajo con una intensidad mucho más grande que los hombres. Por hipótesis que son variadas, pero en muchas el denominador común es las responsabilidades culturales de las mujeres, en las tareas del hogar, no remuneradas, ese tipo de cosas. Pero bueno, la mujer todos salen de la fuerza de trabajo, pasan a la inactividad, con más intensidad las mujeres que los hombres. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, a partir de junio ya empieza a activarse una fase diferente de la economía, o sea, salimos de la fase aguda de la crisis y pasamos a una especie de fase crónica de la crisis. Y le digo fase crónica de crisis como para no hablar de recuperación o reactivación, que si bien hay una reactivación, todavía es muy parcial, y me da un poco de cosa hablar de recuperación económica en un año que ya vamos a ver, termina con una caída del producto de más del 8%. Entonces, el resto del 2020, si bien tiene una recuperación parcial, yo prefiero seguir llamándole fase de crónica de crisis. Estamos en una crisis menos grave de julio en adelante de lo que era en abril-mayo, pero sigamos poniéndole el título de crisis como para que quede a tono con el año 2020, que es un año de crisis. Pero bueno, en definitiva, en junio empieza el plan de algunas industrias pueden abrir, con un esquema epidemiológico, de riesgo epidemiológico, y van a ir abriendo industrias a medida que la situación epidemiológica mejorara y el riesgo bajara. Pero lo que vemos es que en los primeros meses de esa reapertura ya hay una recuperación bastante grande de la ocupación. Y recuerdo, junio, julio, la economía tenía algunas áreas que estaban clausuradas, algunas otras llamadas esenciales que podían abrir y otras que iban a abrir con el tiempo. Entre las esenciales rápidamente empezaron a haber esenciales un poco distintas a la que uno normalmente considera como esenciales. O sea, ya no era solamente salud, sino que las industrias muy conectadas a cadenas de valor con Estados Unidos también fueron consideradas esenciales y hubo apertura para eso. Y a lo largo de los meses íbamos a ver apertura en otras cosas. Pero ya en junio, julio, hubo una fuerte reabsorción de empleos que se habían perdido. Entonces, de los 12 millones de empleos perdidos en el valle de la crisis, ya en la barra gris que ven ahí, en julio habíamos subido a 50, más o menos, estábamos 5 millones de empleos abajo, versus 12 millones de empleos 1 o 2 meses atrás. Entonces esa puesta en marcha reabsorbió un montón de empleos. Lo otro que empieza a pasar, a medida que la economía se vuelve a poner en marcha, es que aquello que habíamos visto como una especie de impacto neutral en cuanto a género, se convierte en un sesgo de género. ¿Y esto por qué? Porque las actividades que primero reabren son las actividades que empleaban en mayor proporción a hombres. Entonces, manufacturas, estas que hablábamos de las manufacturas encadenadas con Estados Unidos, tienen a veces un componente de empleo masculino, con lo cual, a medida que la economía abre primero las actividades con mayor proporción de empleo masculino, abre también una brecha de género. Y lo que ven acá, en las columnas de color púrpura, es que la proporción de la mujer dentro de la población ocupada de México baja del 40% precrisis, que by the way
es baja, hay un tema estructural con la participación de la mujer en la ocupación, pero baja de 40 a 37 en julio de 2020. Entonces esta brecha de género se hace más grande cuando la economía empieza a reabrir. Yo no sé ¿Qué si pasa la gente está llegando a la oficina, en el resto del año y que vemos a principios de 2021, en el último punto que tenemos para analizar esto? Bueno, que la recuperación del empleo continuó y ahora estamos en 53 millones, o sea, 2 millones de puestos de trabajo menos que precrisis. O sea, de los 12 millones que habíamos perdido en la fase aguda del shock, se recuperaron 10, ¿no? Todavía le queda a la economía la tarea de recuperar 2 millones si queremos recuperar todo lo que se perdió. Y también esta brecha de género que se había abierto un poco se contrajo, pero todavía vemos que la ocupación de las mujeres está por debajo de precrisis y con un gap un poco más grande que la ocupación masculina, que también está debajo de precrisis, pero bastante menos. Hay una cosa interesante que está pasando que vamos a ver ahora, pero al empleo le está costando recobrar valores precrisis. ¿Sí? Como les decía, después del shock, en la reapertura de junio-julio, hubo un gran número de ocupados que volvieron a la ocupación. ¿Sí? A lo largo del año se fue recuperando el empleo, pero a tasas decrecientes. Y ya es cada vez menos lo que se recupera mes a mes, trimestre a trimestre. O sea, de acá en adelante creo que vamos a estar dejando atrás la fase del catch-up y vamos a recuperar empleo en base a crecimiento. Y creo que esto es lo que va a costar un poco más. Pero ¿qué pasó con los ingresos? Y voy a volver a hablar de esta velocidad de recuperación del empleo, hablando de la velocidad con la que se recuperan los ingresos. Bueno, la primera observación es que el empleo tuvo movimientos más exagerados, perdón, los ingresos tuvieron movimientos más exagerados que el empleo. ¿Sí? En la fase aguda de la crisis, los ingresos cayeron más que el empleo. Y a diciembre o a hoy todavía persiste una brecha en ingresos con relación a precrisis más fuerte que la brecha que existe todavía en empleo. Entonces, si midiéramos a diciembre de 2020, que es el número gris, el 11.9%, tenemos una caída de los ingresos en diciembre versus precrisis de más o menos 12%. Para ese momento, el empleo se había recuperado un poco más, ¿no? Si la brecha en ingresos era de 11.9%, la brecha en empleo era de un poquito más del 4%. Esto es razonable desde el punto de vista de la teoría microeconómica, ¿no? Porque para reabsorber el empleo se sacrifica un poco la pretensión de ingresos. Y entonces el ingreso tarda más en recuperar el terreno perdido si ha sido prioritario la recuperación de la ocupación. ¿Qué es lo que vimos en este primer trimestre? Que es un dato interesante y es una cosa relativamente nueva. Que la velocidad de recuperación de los empleos se estancó, que era lo que les decía en la transparencia anterior. Pero siguió marchando la velocidad de recuperación de los ingresos. Entonces, cuando vemos el comparativo de versus precrisis, en dónde andamos en el primer trimestre de 2021, y la caída de los ingresos acumulada, o sea, primer trimestre versus precrisis, es de 5.8%. O sea, bastante menos de lo que era en diciembre. Y la brecha de empleo sigue siendo 4.3%, o sea, casi no se movió respecto de diciembre. Entonces esto es lo que les quería decir antes. Ahora estamos trancados en la recuperación de empleos y se han recuperado con un poco más de agilidad los ingresos. Y también quiero, para completar un poco el interés de género que tenía este estudio, mostrarles que
la brecha, qué pasó con la brecha de ingresos, ¿no? Que son el gráfico que ustedes tienen a la derecha de la pantalla, ¿no? Las barras grises es el empleo masculino, y ahí vemos primero dos cosas, que la barra es mucho más grande en el empleo masculino que el empleo femenino. O sea, los ingresos promedio masculinos son mucho más altos que los ingresos promedio femeninos. Es una cuestión estructural de la economía de México, que acompaña a la otra que hablamos en la ocupación, ¿no? Pero ahora relacionado con el nivel de ingresos. Ahora bien, esa estructura no tiene al primer trimestre un cambio marcado en cuanto a género, ¿no? Las dos cayeron 6%. Esto era un poco diferente si lo veíamos en diciembre. Ahí la caída masculina era un poco más grande que la caída femenina. Y podíamos pensar que se estaba modificando un poco la brecha de género en los ingresos, pero bueno, fue una victoria pasajera, porque la variación de ingresos a primer trimestre es la misma, con lo cual, si esta economía quiere nivelar los ingresos femeninos y masculinos, va a tener que pasar algo nuevo, ¿no? Este catch-up que venía pasando respecto del cierre durante la crisis, no parece generar un efecto importante en la brecha de ingresos. Que esto es una mala noticia para los que están esperando que la situación cambie, es una buena noticia en función de la presunción que se tenía inicialmente, quizás en donde por diferentes razones el empleo femenino y quizás los ingresos femeninos iban a ser más castigados, ¿no? Yo creo que acá hay una cuestión de composición, y es que en la parte en la que el empleo se recuperaron en principio empleos masculinos, y quizás ese sacrificio en ingresos fue absorbido por los empleos masculinos más que los femeninos, y eso explica que la brecha en ingresos haya cambiado durante el año, pero ahora ya estamos en un nivel en donde la brecha de ingresos no parece tener mayores modificaciones. Voy a hablar un poco más de ingresos, pero ahora tengo también un poquito de explicación de por qué tuvimos esta trayectoria diferente en el empleo, vuelvo a hablar de empleo, femenino y masculino, ¿no? Y acá lo que pasaba era que a medida que la economía reabría, se abrió una brecha de género en la ocupación. Y esto puede rastrearse a la concentración del empleo femenino en sectores de actividad, ¿sí? Y lo que ven a la izquierda, en púrpura, es la concentración del empleo femenino. Y el área de los cuadrados intenta mostrar los sectores que tienen mayor concentración del empleo femenino. Y el número 1 es el de servicios sociales y diversos, que es el primer empleador femenino de la economía de México, con el 27.8%, dice ahí, de la ocupación femenina. Los otros dos son comercio e industria manufacturera, y la particularidad es que entre esos tres se explican como 2/3 del empleo femenino. O sea, el empleo femenino está muy concentrado en esos tres sectores. El gráfico de la derecha es el empleo masculino, y la concentración en los tres primeros sectores es lo que ven ahí. Agropecuario es el empleador número 1 en la economía de México, siguiendo las estadísticas del INEGI, y le sigue la industria y luego el comercio. Pero con una diferencia importante, además de que el número 1 es diferente en hombres y mujeres, el mayor empleador femenino es diferente al mayor empleador masculino, también la concentración es distinta. Los tres primeros sectores concentran 2/3 del empleo femenino, versus los tres primeros sectores concentran apenas el 50% del empleo masculino, ¿no? Entonces acá hay una cuestión de concentración sectorial. Si el empleo femenino está menos diversificado, y además el golpe económico fue mayor en los sectores donde está concentrado el empleo femenino, bueno, eso explica por qué al empleo femenino le fue mal durante los años en los que la economía estaba cerrada y abriendo. Y hay un poco eso, ¿sí? O sea, los sectores de cercanía abrían más tarde y más despacio,
ahí hay concentración de empleo femenino, como vemos, con servicios sociales y diversos, y eso explica por qué entonces se abre una brecha de género en la ocupación entre julio y septiembre sobre todo. Pero lo que les quería contar, además de eso, es que, digamos, eso no es toda la explicación. También hay efectos diferenciados adentro de cada sector, ¿no? Entonces la crisis no solo le debe haber pegado más a servicios sociales que al sector agropecuario, porque tiene más cercanía que el sector agropecuario, sino que aún dentro de servicios sociales el impacto en las mujeres fue proporcionadamente grande. El impacto entre hombres en el sector de servicios sociales y diversos fue más leve, en términos de empleos perdidos, que lo que fue el impacto en las mujeres dentro de ese mismo sector. Bueno, tenemos más detalles, pero voy a dejar de hablar ahora un poquito del empleo para pasarme a otra cuestión que nosotros estudiamos, que es el efecto y el impacto sobre jóvenes. Y acá me voy a limitar a solamente una lámina que muestra la evolución de la categoría de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y acá tenemos también un efecto que acompaña las trayectorias del empleo del ingreso que discutíamos antes, aunque sea en un aspecto, y es el gran golpe en lo que llamamos fase aguda de la crisis en abril-mayo y una recuperación de julio en adelante. Lo que ven en la barra roja, o sea, el salto de la barra azul a la barra roja es el salto del primer trimestre precrisis, abril 2020. Y tenemos que la categoría de jóvenes que no estudian ni trabajan aumentó más o menos un 30% para saltar de 6.8 a 10.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? Es un aumento enorme. Algo llamativo de ese aumento fue que en relación a la estructura que tiene esta categoría, que ahora vamos a ver que es bastante particular, ese aumento fue desproporcionadamente masculino. ¿Qué quiero decir? Y acá por ahí se ayudan con las líneas que puse en el recuadro a la derecha. La categoría jóvenes que no estudian ni trabajan en México, pero esto no es exclusivo de México, es predominantemente femenina. Casi el 78% de la categoría está compuesta por mujeres, ¿sí? Las mujeres son el 78% de los jóvenes y las jóvenes que no estudian ni trabajan, precrisis. El golpe de la crisis produjo una entrada de hombres más que proporcional frente a la población de la categoría, y eso hizo que en abril la predominancia femenina cayera de 78% a 66%. De nuevo, este fenómeno fue pasajero. Al final del año, tenemos que casi se recompuso la predominancia femenina, y las mujeres volvieron a ser 3/4, 76% de la categoría. De nuevo, acá hay pautas culturales y funciones sociales, historia, que seguramente están explicando esto, que nosotros, la verdad, no indagamos mucho. O sea, conocemos las trayectorias, que era lo que nos propusimos investigar, las causas profundas quedan por dilucidarse. ¿Qué pasó con desigualdad y pobreza? Bueno, el impacto en pobreza y desigualdad fue fuerte. Acá hay un extraño juego de expectativas versus qué terminó pasando. El asunto fue que, si miramos a diciembre, el aumento en pobreza laboral, que es una forma especial de pobreza extrema, fue de 5%. O sea, precrisis versus diciembre, aumento de la pobreza laboral 5%. 5.4%. Si vemos la pobreza en sentido amplio, a veces se usa pobreza comparable con otros países, un indicador de la proporción de la población que tiene menos de un ingreso de $5 por día en paridad de poder adquisitivo. Esa pobreza
está por encima en niveles. Si esta es 40%, la pobreza en sentido amplio está más o menos en 60%, pero también aumenta más o menos un 5% entre precrisis y diciembre, que es durísimo para la gente que está en condición de pobreza, pero es mucho menos de lo que pronosticábamos, cuando estábamos intentando proyectar lo que iba a pasar al final del año, parados en abril-mayo. En abril-mayo esto era la hecatombe absoluta, y para muchos este 5% de aumento en pobreza es una hecatombe, ¿no? Pero en abril-mayo nos esperábamos algo todavía peor. Nadie bajaba en estimaciones del 10% de aumento de pobreza al cierre del año. O por lo menos eso era lo que yo seguía cuando seguía esta conversación en aquel momento. Por ende, 5% de aumento de pobreza laboral o pobreza en diciembre versus precrisis terminó siendo un resultado menos malo de lo anticipado. ¿Cómo continuó la cosa en primer trimestre de 2021? El dato es 3.8, o sea, todavía una mejora sustancial comparando con el 5.4 de diciembre, promovida por esto de que los ingresos empezaron a aumentar, pese a que la ocupación está más o menos estancada o mejorando, pero con rendimientos decrecientes. Versus lo que pasó durante 2020, que el principal problema cuando veíamos mediciones de pobreza era que muchos ingresos habían pasado a cero por la pérdida de la ocupación, ¿sí? Y cuando se recompone la ocupación, esos ceros pasan a ingresos positivos, y el cambio en pobreza está concentrado en ese juego. Yo creo que de ahora en adelante vamos a estar más dependientes de mejoras en los ingresos que mejoras en el empleo para explicar si la pobreza mejora y cuánto. Pero bueno, esta es la situación en pobreza. El otro juego de estadísticas para mostrar el impacto social es desigualdad. Y en desigualdad podemos usar el indicador de Gini, que hay gente que lo usa más y otros que le descreen un poco más. Pero bueno, para los que no se acuerdan del Gini, el Gini es la probabilidad de no tener el ingreso medio en la economía. Por eso cuanto más cerca de cero está el Gini, más equitativa es la distribución del ingreso. Cuanto más cerca de 1 está el Gini, más inequitativa es la distribución del ingreso. Y lo que tenemos es que esta medida de distribución del ingreso de desigualdad se hace máxima en junio, en el momento en el que empieza a reabrir la economía, y mejora un poquito a lo largo del año. ¿Qué pasa con la distribución vista por los deciles de ingresos? Al final del año tenemos un panorama que no es alentador, porque tenemos variaciones del ingreso que son más fuertes en los deciles más pobres que en los deciles más ricos. O sea, al final del año tenemos de manera no ambigua un empeoramiento en la distribución de los ingresos vistos por deciles respecto de precrisis, ¿sí? Que va de 20% en los deciles más bajos a por ahí 6% de pérdida en los ingresos en los deciles más altos. Y esta era la última lámina que tengo de impactos laborales y sociales. Pero recapitulando esto, tenemos un muy fuerte impacto en fase aguda de la crisis, con un efecto de género neutro, salvo en los jóvenes, donde hay un impacto desproporcional en los hombres que se suman a los jóvenes que no estudian ni trabajan. A lo largo del año hay una reabsorción de empleo más fuerte que de ingresos, donde hay una brecha de género que aparece muy grande apenas reabren los sectores de menor cercanía, y que después se va reabsorbiendo, pero que no desaparece por completo a lo largo del año, ni ha desaparecido en primer trimestre de 2021. Y en cuanto a pobreza, distribución del ingreso, tenemos un golpe muy fuerte en la fase aguda de la crisis y algo de recuperación más adelante. Especialmente se ve en el primer trimestre
de 2021 en función de que los ingresos empiezan a recuperarse un poco más y la recuperación del empleo empieza a desacelerarse. Ahora paso a la zona macroeconómica de la presentación, en donde vamos a ver un poco por grandes temas qué fue lo que se trató de hacer, cuáles fueron los resultados, riesgos y perspectivas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta ahora, mientras tomo un trago de agua, y si no, arranco con la parte macro. Bueno, sigo. Y Mara, si hay alguna consideración de tiempo y me tenés que apurar, también decímelo. Ahora retomo con la parte macro. Y quiero retomar con algo que un poco mencioné antes, y era qué nos esperábamos en abril-mayo y qué terminó pasando, ¿no? Y acá tenemos este gráfico que lo van a tener un ratito, que tiene la variación del PIB de México y de Estados Unidos. Y ahora van a ver por qué les puse Estados Unidos. Es importante para la economía de México, pero también hay otra vueltita de tuerca al PIB de Estados Unidos en este cuento. El asunto es, en marzo-abril estábamos todos intentando estimar cuál iba a ser el impacto de la crisis pandémica en el PIB de México 2020. ¿Sí? Acá en México estábamos pensando en eso, todo el mundo estaba intentando estimar lo mismo para todas las otras economías. Y acá hubo un juego interesante, y fue que durante unos meses, en marzo-abril, se subestimaba el impacto en la caída anual del producto. Y esto tenía la explicación de que, como enseguida los que estaban haciendo estimaciones anuales del producto tenían que considerar los encadenamientos de las economías globales, no podíamos estimar el crecimiento o la caída del PIB de México sin tener una buena estimación de cuál iba a ser la caída del PIB de Estados Unidos. Entonces, los que estaban haciendo análisis de crecimiento para todo el mundo, léase sobre todo el fondo, que es como la organización así líder en esto, tardó un poco en estimar la caída del PIB de Estados Unidos. Tardó un poco, y si quieren a veces puede pensarse que no quisieron poner una caída muy fuerte para el PIB de Estados Unidos hasta que no estuviera el ambiente político un poco más acorde a eso. Esa es una interpretación, ¿no? Pero la cuestión es que se demoró bastante en hacer un escenario suficientemente negativo para la economía global en aquella época. Y mientras se demoraba ese escenario suficientemente negativo para la economía global, ningún país podía hacer un escenario suficientemente negativo para sí mismo. Entonces, los que estaban haciendo escenarios para la economía de México no podían hacer un escenario suficientemente negativo hasta que no hubiera uno suficientemente negativo en la economía de Estados Unidos. Eso pasaba. Entonces, durante unos meses, casi todos los que tenían este tipo de problemas de proyecciones sobreestimaban la economía de México, y tardamos en poner un número de caída para 2020 de la economía de México. Cuando se hizo el primer análisis global, la economía de México pasó a tener una caída muy, muy fuerte. El fondo hablaba de 10.5% del producto de caída. Y end of the story, el final del año fue de 8,2%. Entonces, así como les decía que estábamos esperando una caída más fuerte de la ocupación y una subida más fuerte de la pobreza de la que terminamos teniendo, también durante las proyecciones de mitad de año se proyectaba una caída del ingreso para México y caída del producto más fuerte de la que terminamos teniendo. Entonces cerramos el año con 8.2% de pérdida del PIB, que es gigantesco, es lo más grande que tiene esta serie, y by no means les quiero decir que esto fue un paseo, no, fue terrible, pero
el fondo en julio hablaba de 10.5, nuestras proyecciones eran 11.5. O sea que 8.2 es mejor que los pronósticos. ¿Por qué pasó eso? Bueno, principalmente por las políticas anticrisis de algunas potencias, algunas economías desarrolladas, especialmente Estados Unidos, que cayó solo 3,5%. ¿Qué se espera para 2021? Se espera un rebote grande de la economía de México a 5% y un rebote grande de la economía de Estados Unidos a 6,4%. Todo esto son cifras fondo, ¿no? Y lo que está pasando en los últimos meses, semanas incluso, es que todas estas expectativas o proyecciones para el crecimiento 2021 se están revisando al alza, ¿sí? Ya la banca de inversión está hablando de que México va a crecer no 5, sino 6% en 2021. O sea que estamos en una especie de momento de optimismo para la economía de México. Vamos a hablar de algunos riesgos enseguida. Ahora voy a pasar por qué se hizo en cada una de las principales áreas de la macro, ¿no? Entonces, lo primero es el análisis fiscal, o sea, ¿qué hizo la política fiscal? Porque también podíamos tener un mejor desempeño del PIB porque hubo un paquete anticrisis, por ejemplo, muy fuerte. Eso pasó en algunas economías, pero por lo general no es el caso de México. O sea, por lo general quiero decir, no suele hablarse de México como, hubo un gran paquete anticrisis, o por lo menos no hubo una actitud de la política fiscal de poner en la calle un gran paquete de ayuda, como esperaban o como pedían muchos analistas en México y fuera de México también. Entonces, ¿qué terminó pasando? México cierra 2020 con un déficit fiscal global de 3,9% del producto. Menos de lo que había proyectado la Secretaría de Hacienda y menos de lo que pedía el consenso para una política fiscal en tiempos de crisis, ¿no? Se hablaba de que México tenía el espacio fiscal para hacer un paquete más grande y que la política fiscal decidió un esquema de prudencia, ¿no? Podemos discutir un poco sobre si esto estuvo bien o mal, pero parece ser el resultado. Y llamativamente no eran los progresistas o la izquierda la que decía que se tendría que haber hecho un paquete más agresivo en cuanto a política fiscal. Los que pedían y piden una política fiscal más agresiva para México eran, entre otros, los del fondo. El fondo tenía sus modelos de impacto y crecimiento para México y pensaban que una política fiscal más agresiva generaba un net gain para México. Y no hacerla era un net loss, incluso en términos de crecimiento, incluso en términos de recaudación, incluso en términos de lo que se podía pensar que pasaba con números como el déficit fiscal a futuro, ¿no? Porque si tenés un impacto más fuerte en actividad, se traslada ceteris paribus a un impacto en déficit y balances fiscales de todo tipo. Pero bueno, México no hizo eso. México tuvo un incremento menor en el gasto, una reasignación no muy fuerte al sistema de salud y un intento por proteger los ingresos fiscales y por ende un déficit fiscal menor que el que podría haber tenido si hubiese implementado políticas fiscales más expansivas. ¿Qué quiso y dice querer México de acá en adelante? Seguir con esta línea. Hubo un impacto en el endeudamiento, el endeudamiento sobre el producto pasó de 44 a 52%, de nuevo, menos de lo que se esperaba que iba a ser este saldo en el endeudamiento. México se encargó de decir que no tomó más deuda por sobre lo que el Congreso había autorizado, con lo cual este salto a 52% de la deuda sobre el producto tiene que ver con devaluación y con valuación de la deuda, no con haber tomado más de la que tenía autorizada. Y esto es lo que se espera que continúe y lo que quiere Hacienda, ¿no? Que la trayectoria de deuda se mantenga estable o incluso caiga un poco. ¿Va a poder mantener esto? Hasta ahora le viene saliendo bien,
hasta ahora, digamos, pese a que sigue habiendo demandas por un paquete fiscal agresivo, ya no es tan claro, y algunos que se quejaban de la prudencia están, bueno, ok, fue una decisión de política, yo no estuve de acuerdo, pero tampoco es tan claro que haya salido tan mal la jugada. Creo que un poco ese es el consenso. Pero ¿cuáles son los riesgos que pesan sobre la política fiscal o sobre el sector fiscal de México? Bueno, uno es lo que tiene que ver con Pemex y en general lo que puede pasar con las calificadoras de riesgo, tanto sobre Pemex como sobre el soberano. Hoy Pemex es grado no inversión, el soberano todavía es grado inversión, aunque con opiniones mixtas según las tres calificadoras de riesgo. Algunas lo ponen a México un poquito más arriba y otros un poquito más cerca de salirse del grado de inversión. ¿Y qué puede pasar con esto? Bueno, que México pierde el grado de inversión pese a los esfuerzos fiscales y la prudencia fiscal que está mostrando hasta ahora. Esto y los otros riesgos fiscales que les voy a mencionar mejoraron favorablemente para México en las últimas semanas y meses, ¿no? Las calificadoras hicieron anuncios de que ven a México bien versus que ven a México empeorando, que era lo que nos esperábamos en un escenario menos positivo. El gran problema, que era, digamos, la necesidad de implementar una reforma fiscal ya, un poco se atenuó, o por lo menos las calificadoras de riesgo que estaban diciendo y sugiriendo que si no hay una reforma fiscal ya, el downgrade era inminente. Se tranquilizó un poco el cuento no, es más, es un poco los anuncios de las calificadoras es, bueno, vemos que las variables fiscales están un poco mejor de lo pensado, y entonces eso quita un poco de la inminencia del downgrade, y tan importante como eso, quita un poco la presión sobre la inminencia de una reforma fiscal, que sigue siendo importante si México quiere gastar un poco más de lo que gasta en su política social o en infraestructura, ¿no? México tiene una estructura de gasto que es relativamente chica en comparación con LAC y en comparación con OCDE, con lo cual si México quiere gastar más y crecer más rápido y cerrar brechas regionales, va a tener que hacer una reforma fiscal. Pero bueno, no la va a tener que hacer ahora con el revólver en la cabeza, porque si no le aplican un downgrade mañana. Quizás esta es un poco la enseñanza de este riesgo y de cómo evolucionó en los últimos semanas o meses. Otro asunto importante es el tema pandémico, ¿no? Hoy estamos en un veranito pandémico, en donde en México los contagios caen, la ocupación hospitalaria cae, las muertes caen, la ocupación de terapia intensiva caen, y el plan de vacunación está avanzando de una manera bastante razonable. Sobre todo si nos comparamos con otros países en LAC, sobre todo los países que están en el sur de LAC, Argentina entre ellos, que están en una fase mala de contagios, con la aceleración que viene con el invierno y con menos programa de vacunación que México, ¿no? Y solamente les quiero mostrar una lámina con esto, y es que México parece tener un plan de vacunación bastante convincente, pero hay que todavía ver cómo termina de implementarse, porque México tiene, y estas son las barritas de la izquierda, muy buenos contratos por vacunas, ¿sí? México es líder regional en dosis de vacunas contratadas por persona, ¿sí? 120 cada 100 habitantes. Pero no es líder regional en aplicación de vacunas, donde va 14.2 cada 100 dosis aplicadas cada 100 habitantes. Entonces, y está haciendo esfuerzos, y la semana pasada hubo aceleración y se baten récords de aplicaciones, y este dato, que es el más nuevo que conseguí, que tiene una comparación para varios países, seguramente está desactualizado, y la aplicación de México es mayor a 14 dosis cada 100 habitantes. Pero de todas maneras, México tiene que
mantener el pie en el acelerador con la aplicación de vacunas y tener números más agresivos en la aplicación de vacunas. Si quiere despejar el riesgo de segundas, terceras olas, nuevas cepas y todo eso, que hoy estamos como en el veranito, como les decía, pero hay que analizar esto porque esto puede darse vuelta. México tiene además otra cosa que no está reflejada acá, y es que está al lado de Estados Unidos, y esto tiene dos efectos, al lado geográficamente y al lado políticamente, ¿no? Como es un aliado estratégico para Estados Unidos, cuando Estados Unidos empiece a repartir más vacunas, México va a recibir más vacunas, con lo cual la oferta de vacunas para México quizás tiene un empujoncito por ese lado. Y el otro es la cercanía geográfica, ¿no? México tiene informalmente un gran centro de vacunación en Houston y otros lugares de Texas y otros lugares de Florida y de California para los mexicanos que puedan viajar a vacunarse, que también es un número no despreciable. Hay una estadística de paquetes vendidos de turismo de vacunas y son varias decenas de miles, cientos de miles de paquetes vendidos. Cada paquete es una o más personas, porque hay a veces parejas que viajan a vacunarse, y eso también tiene un efecto que no es despreciable en cuanto a las posibilidades de México de acceder a vacunas. Pero esto hay que seguir monitoreándolo, porque donde trastabille el programa de vacunación y vengan las cepas y venga el invierno y nos entusiasmemos con la recuperación de la movilidad, bueno, podemos llegar a tener una recaída que nos puede afectar las perspectivas, lo estoy hablando ahora en términos fiscales, ¿no? Porque tiene un impacto en los números fiscales, pero tiene un impacto global en la economía de México. Y otro riesgo que también estamos siguiendo de cerca tiene que ver con el endurecimiento de las condiciones de financiamiento para México. Lo vamos a ver un poquito más en detalle enseguida, y es que México apostó con la política fiscal prudente a por lo menos que no se le dispararan los costos de financiamiento, ¿no? Y un poco se les dispararon, porque las tasas de financiamiento para México están un poco más altas que en los momentos malos de la crisis incluso. O sea, en la fase crónica de 2020 las tasas habían pegado un bajón y ahora subieron. Obviamente en la fase aguda de la crisis las tasas se fueron al cielo, o sea, no estoy comparando con eso, pero salvo contra ese punto, las tasas de México hoy están peor que en cualquier otro momento de la fase crónica de la crisis en 2020. Nosotros hicimos en nuestra modelización de riesgo algún análisis sobre esto, y bajo la parametrización estándar de nuestros modelos de análisis de riesgo, que es esta transparencia que ven ahí, no pudimos encontrar todavía un gran alerta en tasas de interés. O sea, las tasas de interés le van a pegar a México si se manejan variaciones y desvíos estándar, le va a pegar a México, pero todavía no lo pusimos en un escenario de riesgo. De hecho, el shock al PIB estándar en nuestros modelos de endeudamiento le hace peor a las trayectorias de deuda que un shock estándar en tasas de interés. Y eso es lo que quiere mostrar esta gráfica. Estos son los tres principales riesgos a la parte fiscal. Ahora voy a pasar, y en aras del tiempo quizás un poco más rápido, me dice si tengo que acelerar todavía más. Agus, perdón Sí. por interrumpir, pero yo diría que como unos 20 minutos. Dale. Ya que como nadie se está animando a preguntar, igual y dejamos las preguntas al final. Bueno, listo. Me empeño en eso. Entonces, voy a pasar ahora por el sector externo, que está relacionado con algunas cosas que estuve diciendo ahí al final sobre tasas de interés, y después voy a hablar un poco sobre el sector monetario y elecciones. Así que voy a apurarme ahora. En el sector externo, en la parte financiera lo que vimos fue una gran salida de capitales al inicio de la crisis, ¿sí? Lo vemos en la línea roja que muestra la caída de la tenencia de extranjeros de bonos mexicanos, que no se recuperan nunca.
hay una mejoría, pero en definitiva el apetito internacional por bonos mexicanos se cayó al inicio de la crisis y no se recuperó. Se recuperó un poco más el apetito por renta variable, entonces la tenencia de renta variable sí vemos que se recupera, ¿no? Esta trayectoria y este efecto dual en bonos y renta variable la vemos para otros emergentes, pero es muy marcada en México. Y eso en parte es lo que explica que las tasas para México hayan subido mucho y no hayan bajado tanto, ¿sí? Y estamos en tasas, sobre todo en la parte larga de la curva, en más o menos 8% en pesos, que era más de lo que nos esperábamos, era más de lo que se esperaba la Secretaría de Hacienda, y tienen que ver un poco con este apetito de los inversores internacionales. La parte financiera entonces todavía está golpeada. Ahora, en la parte bienes tenemos una recuperación, ¿no? Y principalmente la economía americana está jalando una recuperación de las exportaciones mexicanas. Y eso hace que los números de la balanza comercial hayan mejorado, y la balanza de bienes y servicios en su conjunto ha mejorado, y la cuenta corriente en su conjunto ha mejorado, también porque las remesas tuvieron un comportamiento espectacular, también asociado a la economía de Estados Unidos, ¿no? Creo que no tengo dato de remesas. En definitiva, cuando vemos la posición externa de México, la vemos relativamente bien. O sea, lo que no se recuperó en tasa, se recuperó en tipo de cambio. Y México hoy está en sus valores históricos de los últimos 4 o 5 años de tipo de cambio, en torno a 19, 20 pesos por dólar. Y la posición de reservas internacionales se mantuvo sólida, ¿sí? México hoy tiene más o menos 18-20% del PIB de reservas propias, y si sumamos la línea contingente con el fondo y los swap con la Reserva Federal y otras cosas más, llega con una especie de, tiene una línea de defensa de reservas de más o menos el 30% del PIB, que es bastante. Es más de lo que tenía en la crisis del 2008-2009. Entonces el comportamiento del sector externo está así, ¿no? En tasas todavía alto, en tipo de cambio y reservas plenamente recuperado. ¿Qué pasa con la política monetaria? La política monetaria estuvo ajustando a la situación, ¿no? El Banco de México llevó gradualmente la tasa de referencia a niveles bajos, es la línea azul que ven acá, y finalmente la estacionó en 4% porque la inflación se está disparando. La inflación de primera quincena de mayo está en 5.8%, y esto está muy afectado por el componente no subyacente de la inflación, energía y combustibles, que habían estado especialmente deprimidos en esta misma época un año atrás. La pregunta es, ¿queda espacio para seguir bajando la tasa? Bueno, con estos niveles de inflación, un poco el consenso es que no, y también un poco el consenso es que esta inflación es transitoria, la subyacente está clavada y estuvo clavada en 4, pero bueno, me parece que la postura consensuada es la situación no está como para que la política monetaria sea mucho más expansiva en lo que queda del año. ¿Qué pasa con los indicadores bancarios, que eran y son una cuestión de preocupación? Bueno, hasta ahora como si nada, ¿sí? En esta gráfica está mezclado el índice de capitalización, que está entre 15 y 20% para las entidades, dependiendo de la entidad, y el índice de liquidez, que está entre 100 y pico y 600% según la entidad, ¿sí? O sea, en ambos casos, capital y liquidez muy por encima de los requerimientos regulatorios. Pero lo interesante es ver qué pasó durante el año, y la respuesta de nuevo es como si no hubiese pasado nada. Si vemos la capitalización de las entidades,
por lo general ha ido mejorando a lo largo del tiempo, para casi todas las entidades. Y si comparamos, qué es lo que está viendo en la tabla de la izquierda, marzo del 2021 versus febrero del 2020, la única que se ve con una variación en rojo en cuanto al índice de capitalización es el Banco Azteca. Y yo no quiero hablar de que estos bancos estén perfectos ni que haya cosas podridas, escondidas, pero viendo estos indicadores están todos, incluyendo el Azteca, por encima de los niveles requeridos por la regulación. Como si no hubiera pasado nada. ¿Qué pasa con la mora? La vemos más alta en los últimos datos. En febrero de 2021 hay una especie de pico, pero no con el grado de aumentos con el grado de intensidad que nos imaginábamos. Y acá está el gran riesgo, a ver si lo tengo anotado en algún lado, el gran riesgo del sector bancario financiero de México. Quizás todavía estamos en respiración asistida por las excepciones regulatorias que fueron implementadas durante 2020 por el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Comisión, y eso hace que, bueno, estemos atentos a lo que va a pasar cuando volvamos a la normalidad regulatoria. Hay algunos intentos por ver con números que no sean estos que están contaminados en alguna manera por la respiración artificial, y esos indicadores nos dan un nivel de riesgo más alto que en precrisis, sustancialmente más alto. No dramáticamente más altos, pero sustancialmente más altos, con lo cual la cuestión de la vuelta a la normalidad en el sistema financiero es algo que hay que seguir monitoreando. Por ende, recapitulación de riesgos de lo visto hasta ahora, ¿no? El rebrote COVID global y mexicano hay que seguir viéndolo. Hoy nos pensamos que está todo bien, pero puede cambiar. Está el tema Pemex, calificadoras de riesgo, riesgo del soberano, y costo del crédito para México, que también es un riesgo fiscal a monitorear. Esto que les decía del sistema financiero, cuando se reviertan las medidas excepcionales, ¿qué va a pasar? Es otro riesgo a considerar. Y el upside risk es que Estados Unidos siga jalando y la economía de México vaya en consecuencia también mejorando. También acá se está metiendo un riesgo inflacionario global que es considerable para México, ¿no? Los mercados internacionalmente están intentando evaluar cuándo se va a venir un ajuste contractivo en las políticas monetarias de los países desarrollados, y eso va a tener un efecto cascada en México, ¿sí? Va a ser inevitable. Si eso pasa pronto, peor para México; cuanto más se demore, mejor para México. Y el elefante es el tema de las elecciones, ¿no? Les estaba diciendo, la tasa está alta para México, en parte por contexto internacional y menos apetito por los inversores internacionales en papeles mexicanos, pero eso tiene un componente idiosincrático, y en este caso el asunto son las elecciones, ¿sí? Por ponerlo mal y pronto. ¿Qué es lo que anticipa más o menos el consenso de analistas políticos? Y yo no soy analista político. ¿Qué va a pasar? Le dan un resultado de un poder de voto de más o menos 53% en Cámara de Diputados al gobierno, incluyendo Morena y los aliados, ¿no? Ese 53, que es el base case, es bastante menos que el 67% que controlan hoy, pensando que las alianzas se mantienen, ¿no? Hay algunos partidos que son más swinger, pero pensando que las alianzas se mantienen, el control del gobierno baja del 67, que es mayoría calificada, a 53, que no es mayoría calificada. Por ende, si se quieren implementar reformas constitucionales, por ejemplo, como para forzar la aplicación de las reformas en energía,
Bueno, va a estar más difícil cuanto más lejos de la mayoría calificada queden en diputados, porque no tienen mayoría calificada en Senado hoy, ni hay elecciones por senadores ahora. Así que la perspectiva es de un revés electoral para el gobierno, pero con amplia incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pros y cons, hay positivos y negativos para el gobierno. El lado positivo, que es la columna de la izquierda que tienen acá, hay mucha atracción de los planes. O sea, México pasó de 7, 8 millones de beneficiarios de planes a 22 beneficiarios de planes sociales, con lo cual hay mucha gente cobrando planes y eso parece tener un efecto positivo en la consideración del voto. Además, es positivo para el gobierno que la oposición no presenta ni candidatos ni propuestas demasiado sólidas, con lo cual, si el otro lado no es muy brillante, es dentro de todo positivo para los candidatos oficialistas. Y el último positivo que anoto acá es que no percibimos que haya un efecto castigo pandémico muy fuerte sobre el gobierno, ¿sí? Hay una desconfianza y todos los indicadores de percepción de consumidores, empresarios, you name it, van atrás de la economía. O sea, la economía se recupera antes de lo que se recupera la percepción de las personas, ¿sí? Pero todavía no vemos, y no hemos visto hasta ahora, que la culpa sea, se le atribuya en demasía al gobierno. Es como que esto es una cuestión que vino de afuera, el gobierno no tuvo tanto la culpa de esto. Esos son los positivos. Los negativos para el gobierno son que AMLO no corre, y como AMLO no está en la boleta, eso debilita las chances del partido, ¿no? Lo que dicen es que AMLO es más fuerte que su propio partido. Hay algunas categorías, segundo elemento negativo, algunos grupos se han desencantado con el presidente o parecen haberle quitado apoyo, ¿no? Mujeres, jóvenes y clase media alta y los segmentos más altos por nivel de educación. Y lo último es que no están en juego las gobernaturas en los estados que podríamos considerar más morenistas. Entonces esto hace que la perspectiva electoral sea todavía muy abierta, pese a que el base case es que a lo sumo Morena va a quedar por encima del 50%, pero sin arañar la mayoría calificada del 67% del control del voto en la Cámara de Diputados. ¿Qué se ve como resultado de esto en términos económicos? Y son mis últimas palabras antes de callar, que hay un consenso, yo no sé si estoy muy de acuerdo con esto, con que esto es bueno para la economía. O sea, un revés electoral para el oficialismo va a ser bueno para la economía, porque diluye las pretensiones quizás más extremas, porque incorpora un poco de balance. Yo no estoy tan de acuerdo con esto, pero es lo que un poco más escucho. Lo que sí pienso es que cualquiera sea el resultado, un poco más o un poco menos de votos para un lado o para el otro, yo no creo que cambie el libreto del gobierno. Y lo hablábamos, y en mi opinión todavía, si pierden por poco o por mucho, van a reforzar el discurso. O sea, se va a mantener el mismo tipo de políticas y han sido bastante consecuentes con sus políticas hasta ahora, incluso consecuentes con el Plan Nacional de Desarrollo, que en muchos países se arma un Plan Nacional de Crecimiento, Desarrollo, estratégico, quinquenal, sexenal, después va a un cajón y la realidad no tiene ningún parentesco con eso. Bueno, en México no. Han sido bastante consecuentes hasta ahora y yo creo que la línea es la que va a continuar, ¿no? Si pierden, porque es lo que sabemos hacer. Si ganan, el voto de confianza en las urnas nos lleva a profundizar el modelo. De cualquier manera, yo veo más libreto de quizás con un poco más de agresividad en los discursos, dependiendo de cómo salgan las elecciones, pero sin cambiarlo tanto. Y otra cosa que también me parece importante, sin radicalización.
yo no veo, veo un poco más de énfasis, pero no veo radicalización en las posturas del gobierno. No las vi hasta ahora y creo, hay un riesgo, pero creo que no las va a ver después de las elecciones tampoco. Y hasta acá llego y escucho sus reacciones. Pues muchas gracias, Agus. Súper interesante. Todos los presentes aquí, adelante con preguntas. Si quieren abrir su micrófono, adelante. Y si las quieren poner en el chat, también las leemos. Hola, Agustín. Adelante, Oscar. Gracias. Pues padrísimo. Muchas gracias por la invitación. Mi pregunta va un poco orientada al tema, pues, de la política monetaria, y muy bien, como describiste, ahora sí que las acciones que ha tomado, pues, se han tomado en el gobierno mexicano en cuanto a política monetaria y paquetes fiscales. ¿Cuál crees tú, Agustín, que fuera las acciones concretas que pudo haber tomado tal vez las autoridades para hacer un mejor manejo de la pandemia, y cuáles se pueden tomar para acelerar la recuperación, vaya, ¿no? O para que no se sienta tanto el efecto ahorita, o qué podría hacer ya sea el Banco Central o la Secretaría de Hacienda para manejarlo de mejor manera. ¿Voy contestando de a una, Mara, o querés agrupar dos o tres y después contesto? Si quieres, ve contestando esa. Aquí Bueno. tengo una en el chat. Si quieres, la vemos enseguida. Bueno, gracias, Oscar, por la pregunta. Voy a tratar de no sonar... voy a contestar rápido. No quiero que se mezcle o se confunde la soberbia argentina con una respuesta que quiero que sea sintética para que podamos seguir discutiendo, ¿no? A ver, te confieso que yo estaba dentro de los no tan críticos de la política macro del gobierno, ¿sí? La de crecimiento y desarrollo no la estamos discutiendo en esta charla, ¿no? Pero de la macro yo no me animaba a ser tan contundente, ¿no? Yo he hablado con mis colegas del fondo, y mis colegas del fondo estaban más a favor, sobre todo, de una política fiscal más fuerte. México tiene un programa de planes sociales bastante extendido que se podría haber aumentado. Eso hubiese sido relativamente rápido de ejecutar. Se argumentaba que en realidad había problemas de selección de los beneficiarios y la plata se le iban a dar a otros y no a los más necesitados. Pero ahí se podrían haber hecho más cosas, se podría haber gastado más plata. Le hubieran ayudado, le hubiera mejorado la vida a mucha gente. No sé si hubiese movido la aguja macroeconómica, te confieso, pero se podrían haber implementado ayudas por ahí. El gobierno hizo algo, pero bastante criticable si te gustaba más un enfoque más agresivo, porque adelantó algunos pagos, pero bueno, adelantar no es lo mismo que dar más, ¿no? Eso se podría haber aplicado. Podrían haber implementado un esquema de un seguro de desempleo, o desvinculado de las responsabilidades empresarias, o alguna ayuda a las empresas para que pudieran mantener más empleo dentro del payroll. Se podría haber intentado eso. Eso tenía más costos de transacción y ahí es más dudoso si lo hubiesen podido implementar a tiempo. Pero había gente que pedía eso y tenían razón de pedirlo. Es más dudoso cuán rápido iba a llegar ese apoyo, pero se podría haber hecho algo así. México hizo algo un poco más tibio acá, con un planteo del tipo: les pido a las empresas que no echen a la gente, y en algunos casos algunas ayudas que estaban condicionadas a que las empresas efectivamente mantuvieran a la gente en el payroll, pero fue algo tibio.
hubo mucho más énfasis en todo lo que podría haber hecho México al principio que en los últimos meses. Incluso yo hablé con algunos expertos locales que estaban muy en contra de la austeridad y al final me terminaron reconociendo, bueno, la verdad que dentro de los márgenes de error que tiene la aplicación de tal o cual política, ya no puedo ser tan vocal en contra de las que decidió adoptar el gobierno. No sé si es el mismo, si estoy de acuerdo en por qué las hizo, pero en el fondo no sabemos cómo sale una política que se aplica y estamos en el margen de error. Me hubiese gustado más esto, pero bueno, estas que hicieron, no me puedo quejar tanto. Por el lado de la política monetaria, pusieron enseguida una batería de medidas para asegurar liquidez, si podemos ponerle un título, ¿no? Pero fue la liquidez, esa era la liquidez del funcionamiento del mercado, de los sistemas de crédito, que no hubiera default de pagos, que no hubiera corridas cambiarias, digamos. Hicieron eso y eso le salió, me parece a mí, muy bien. Creo que no tuvieron tanto éxito en la parte de las políticas financieras o crediticias, y de hecho hoy ves la variación interanual del crédito y es negativa en el crédito al sector privado de México, si comparás el último número disponible con precrisis, ¿sí? Hubo un poco más de crédito al sector público por cuestiones a veces aritméticas, pero hubo menos crédito al sector privado en un año en donde, si nos preguntan, tendríamos que decir que valía la pena intentar ayudar al sector privado con más crédito y no sacándoselo. Entonces acá no hubo suficiente artillería para lograr expandir el crédito y ayudar por la vía del crédito, ¿sí? Pero por otra, al mismo tiempo, por lo menos no hubo colapso del sistema bancario, que era un escenario con alta, no con alta, pero la probabilidad no era nula de que hubiese un gran lío a ese nivel. ¿Qué podría haber hecho? Y se podrían haber intentado mecanismos de distribución del riesgo como para alentar a los bancos a prestar más. Y existen este tipo de mecanismos, ¿no? Garantías parciales, por el cual se le saca un poco del balance del sistema bancario los riesgos a prestar en este momento, y eso alienta un poco a aumentar la disponibilidad de créditos en la economía. No se hizo eso, se podría haber intentado. De nuevo, ¿cuánto tardás en meter algo como esto en la cancha? Y a veces tardás más de lo que tarda el problema en remediarse por sí mismo, pero en México no se intentó. Entonces yo creo que esos son los puntos de la política fiscal que no estuvieron y que podrían haber entrado dentro de un contexto que hoy ya, digamos, no es tan fácil criticar a la política fiscal en su conjunto. Y lo mismo para la política monetaria, que se podría haber intentado. Creo que está sobre todo por el lado de la política financiera o crediticia, que hay algo para decir que no se hizo, pero también dentro de un paquete que quizás es hoy poco criticable, porque bueno, nos salvamos del gran despelote, que era una cosa con probabilidad no cero hace unos meses. Esa es mi mejor respuesta en relativamente poco tiempo. Gracias, Agus. Aquí con como 10 minutos y unas cuantas preguntas. Quizá voy a englobar estas dos. Dice, si el dólar sigue débil, ¿podrían seguir las revaluaciones de las monedas latinas y el peso? Y ¿cómo ves la inflación global? ¿Qué tan grave se ve? Bueno, a ver, yo no veo al dólar, o no sé si la pregunta era por el dólar o por el peso, pero le digo cómo la entendí. Yo al peso lo veo relativamente fuerte. No financial advice, ¿no? Pero lo veo relativamente fuerte. Confieso que en mi biblioteca me gustan más los libros que intentan mantener las monedas de países como México sin excesiva apreciación. Y creo que México tiene un riesgo de apreciación real de su moneda.
A mí no me gusta como proyección que México tenga una moneda apreciada en exceso, ¿no? No es fácil saber cuándo sí, cuándo no. Entonces, por el lado de la moneda, yo hoy la veo relativamente, el peso lo veo relativamente fuerte. Por el lado de la inflación global, mira, en el corto plazo, los analistas y los inversores y los mercados están tratando de saber cuándo se viene el tightening, si va a venir a principios del 2022 o más tarde. Estados Unidos está intentando convencer de que va a ser más tarde que temprano y cambió bastante la filosofía de la Fed al respecto. O sea, ya no se manejan con voy a subir la tasa apenas haya un síntoma de overheating, sino la voy a subir bien entrado el overheating, ¿no? Esa parece ser la filosofía reinante hoy, pero me parece que vamos a largo plazo a un contexto que hace que va a ser más difícil mantener inflación baja a nivel global. O sea, yo me compro los libros que hablan de que tenías factores estructurales que te apoyaban inflación baja y estamos cambiando a factores estructurales que van a dejar de apoyar inflación baja en países desarrollados. Esa es mi visión. Muchas gracias, Agus. Y aquí unas de política, te las leo las dos. Dice, el Ejecutivo mucho ha hablado respecto a acabar con instituciones, tomando en cuenta la postura de Roderick respecto al desarrollo y las instituciones. ¿Qué perspectiva le das a que continúen estos ataques a las instituciones por parte del Ejecutivo? Y ¿qué afectación económica hay negativa si Morena continúa con la mayoría en el gobierno después de las elecciones? Bueno, la de las elecciones la contesto primero porque es lo que terminamos hablando. Yo creo que no va a cambiar mucho la cosa así Morena gane con un poco más o con un poco menos. O sea, va a ganar las elecciones, va a perder el rol que tiene en el Congreso hoy, pero no creo que cambie mucho en cómo sigue la película. En esto quizás estoy un poco más optimista que el consenso. El consenso ve, bueno, no sé, el consenso político es que va a haber más ruido, ¿sí? Y el consenso económico creo que es que le va a ir mejor a México con un revés parcial para Morena en las elecciones, ¿sí? Yo creo que no va a haber tanto ruido y que no va a haber tanto cambio y no veo como positivo necesariamente un revés parcial para Morena en las elecciones. En cuanto al ataque institucional, por repetir la frase que usaron, este es un tema de cual no hablé en la presentación, que tiene que ver más con mi sombrero de crecimiento-desarrollo, pero puedo hablar otra hora y pico sobre eso, puedo tratar de quedarme, de no hacerlo tan larga, pero lo primero que hay que tener en cuenta acá, y es una postura filosófica relativamente conocida, ¿no? Me paro en el hoy y miro para adelante, ¿no? Pero parémonos en 2017-18 y miremos hacia adelante. ¿Y qué nos dice? Bueno, a mi juicio, en 2018 los analistas de México estaban en pánico, porque se venía una cosa completamente desconocida con un discurso de ruptura radical, ¿sí? Y del otro lado del muro teníamos también una cosa bastante extraña. Entonces, ese combo era mortífero para la capacidad de planificación de cualquier actor interesado en la economía de México, ¿sí? Era la incertidumbre muy, 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 muy alta. Cancelamos el NAFTA, vendrá otra cosa. Esto se termina, vamos a separar a México definitivamente. No sabíamos qué iba a pasar. Comparado con esa perspectiva y la destrucción institucional que se venía, comparado con esa perspectiva, hoy México es el país de la previsibilidad, ¿sí? Entonces, yo no soy tan veloz para juzgar la calidad institucional de México, porque en algunas cosas no me gusta la evolución, en otras me parece que no cambió tanto, y mirándolo con ojos de
2018 me parece que cambió mucho menos de lo que esperábamos, o de lo que nos temíamos que podía cambiar. En el largo plazo, las instituciones son fundamentales, ¿sí? Pero todavía no llegamos a ese largo plazo. El golpe en la educación, yo no sé cómo va a terminar, y de eso se habla relativamente poco. El golpe o no golpe a la energía, tampoco sabemos cómo va a terminar. Hoy sabemos que tiene un efecto fenomenalmente malo en clima de negocios, ¿sí? Pero todavía no sabemos cómo son las reglas, cómo van a terminar las reglas, y qué va a pasar cuando se vaya Morena o cuando se vaya AMLO, ¿no? En 2024. Con lo cual, ojo con las instituciones, ¿no? Vemos algún impacto negativo de algunas cosas, hay un impacto positivo en otras cosas que no estamos viendo, y es muy difícil hacer el assessment del impacto a largo plazo de las instituciones, ¿no? En donde van a empezar a pegar mucho otras que hoy no estamos viendo tanto, como en educación, y quizás nos dejamos de hablar de algunas que, como energía, que van a pasar a ser un problema menor, o no, no sé, no sabemos qué va a pasar con energía. Y lo dejo acá, pero bueno, de esto podemos seguir hablando. Pero una cosa más. El TEMEC, o no sé cómo es la sigla de preferencia para usar acá, es un avance institucional enorme en comparación con 2018, cancelo el NAFTA y vamos a la nada. ¿Ok? Entonces es difícil poner en la balanza educación, energía, salud, con TEMEC, estabilidad macro, ¿sí? Entonces quiero ser prudente con ese asunto. Pues muchísimas gracias, Agustín, por darnos tu visión de cómo están las cosas, unas buenas, unas malas. Te agradecemos muchísimo que estés aquí y a todos los que se pudieron conectar. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por tenerme acá. No sé si quieren tomar alguna pregunta más o si cerramos acá, como ustedes digan. No sé, a mí me gustaría hacer una, si es posible. Adelante. Bueno, me gustó mucho la plática de antemano y la pregunta va un poco en tenor, una por lo que comentabas, un poco el tema de ser argentino y otro por el tema que se ha vuelto un poco sensible, sobre todo en las economías, aunado un poco este tema de la inflación global. Actualmente hay economías, y en particular también Argentina, China, que han optado por un refugio financiero en el tema de las criptomonedas. ¿Cuál es el posicionamiento del Banco Interamericano de Desarrollo ante este tipo de prácticas que también atentan un poco con el tema de una política monetaria o una política fiscal, sobre todo para los países de Latinoamérica? Bueno, la posición oficial del banco, sí, seguramente tiene que haber un caveat acá que diga que yo no represento, este es mi comentario, no el del banco, y qué sé yo, pero lo que veo al banco hacer es fomentar la tecnología y no hacer sponsoreo de ninguna criptomoneda en particular. Lo que estamos viendo en el mundo es una regulación creciente de las criptomonedas, ¿no? En Estados Unidos, que es donde esto está más avanzado, es un asset, y entonces está alcanzado principalmente por la regulación impositiva, financiera, you name it, de los assets, ¿no? El capital gain y demás. Con un poco de FUD, para los que están en la jerga últimamente, porque Elon Musk dice y deshace, y un tweet sube o baja la cotización 50%, y eso más algunas otras posiciones quizás un poco conspirativas o funcionales, que China prohíbe esto, entonces es un ambiente manipulado de alta volatilidad, con alta ¿cómo decirlo? Inestabilidad regulatoria, si quieren. Entonces, los países de la región
están intentando ponerle trabas, ¿no? Argentina, por lo último que leí, está intentando regularlo con más presión, y el banco no está haciendo nada en eso, no estamos brindando un apoyo en temas fiscales de criptomonedas, nada por el estilo. Sí estamos más intentando generar con las tecnologías asociadas algunas cuestiones que permitan, qué sé yo, algunos de los beneficios que las criptomonedas prometen, pero que hasta ahora no realizaron. Por ejemplo, el banco tiene una iniciativa para intentar fomentar uso de criptomonedas para cuestiones como remesas, ¿no? Estamos asociados, por ejemplo, con Citibank, y entonces es un combo Bit-Citibank para que las remesas puedan ser más baratas de transferir, digamos. Pero o sea, no estamos haciendo más que eso, y si querés, mi pronóstico es que en Estados Unidos va a pasar un poco esta tensión del último tweet de Elon y la última repetición de que China prohíbe criptomonedas, y la cosa va a volver a el optimismo, por lo menos por los próximos meses. Muchas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta o Hay por una aquí persona, nos... Edgardo, con la mano levantada. ¿Se llama Edgardo? Sí, Adelante. Hola Agustín, un gusto. Edgardo Durón de Honduras. Muchas gracias por todo el contexto y te quería hacer una consulta tal vez más orientada a la información, a los datos que daba sobre la parte de empleo, los indicadores de empleo y género. ¿Cómo ves esa realidad de México en comparación al resto de Latinoamérica? Ya que sé que son temas muy mencionados en estos últimos tiempos. A ver, no quiero tirarme a hablar de datos así al voleo, pero ¿tenés alguna quizás área más específica? Porque tampoco tengo mucha comparación regional en la cabeza, porque no la metí para no dar tanto número. Pero si me haces un poco más específica la pregunta, por ahí te puedo responder con más criterio. Sí, tal vez un poco más orientada al desempleo durante la pandemia, a las tasas que mencionaba sobre desempleo en México a mediados del 2020 y cómo se ha ido retomando esa apertura laboral. No sé si tienes alguna Sí, información al respecto. bueno, te puedo pasar, si está mi email por ahí, te puedo pasar más cosas. Pero México creo que tuvo más volatilidad que otros países de la región, sobre todo los países que tienen peores datos y tuvieron paquetes más agresivos que pudieron proteger un poco más el empleo. Entonces no tuvieron ese sacudón que tuvo México. Esa es mi interpretación global. Tampoco estén en la misma temporalidad ni tuvieron la misma capacidad de mantener las estadísticas durante la restricción de la movilidad, y tampoco tienen la misma frecuencia y no está disponible el último trimestre, ¿no? Pero esa sería mi conclusión general. Pero me gustaría tener una de las 45 láminas que tengo donde comparo México con los otros países de la región y del mundo, pero no las tengo acá como para saltar y me va a llevar un tiempito en encontrarlas. Así que te la debo, pero te la puedo mandar y podemos seguir esto por email. Excelente, gracias. Creo que sí, aquí aparece tu email y te puedo escribir directamente. Dale. Muchas gracias. Y una última pregunta, Gus, aquí. Retomando el tema de las criptomonedas, ¿qué perspectiva tienes al respecto de Bitcoin y las demás de bancos centrales? Bueno, mirá, no. Esto sí es totalmente extra vid, porque no puedo hablar por el banco en eso, pero
mi primera reacción es que las criptomonedas son mucho más distintas entre sí de lo que la gente piensa, los no iniciados o los que no están muy metidos, y mucho más distintas de las monedas digitales de los bancos centrales de lo que la gente piensa. O sea, no es más o menos lo mismo Bitcoin que Ethereum, ni ninguna de esas dos que la moneda digital de un banco central. O sea, yo creo que las criptos son vistas como una amenaza para la política monetaria tradicional de los países que tienen política monetaria. O sea, yo puedo entender que sea una amenaza para la política monetaria de las economías desarrolladas, hasta cierto punto, ¿no? Y Hoy todavía perdona no que te sí. interrumpa, aquí me pusieron Bueno. Bitcoin y leí Bitcoin. ¿Qué pasa? No, aquí pusieron Bitcoin, que es como el Bitcoin que está ligado a... No lo conozco. No, de eso no te puedo hablar absolutamente Ok. nada. Pero lo que te iba a decir es que está o sea, hay un primer nivel de la discusión que es, digamos, no nos conviene pasar a un sistema monetario regulado por las criptos, como no nos convendría pasar a un nuevo patrón oro, ¿verdad? Entonces, con la cripto, con el agravante de que encima no es controlada por nadie, el patrón oro tampoco sería, pero digamos, tenemos dos desventajas. La de inventamos una especie de moneda de reserva internacional que no es de nadie, y segundo, hacemos mucho más rígidos los sistemas monetarios y no tenemos la flexibilidad, no tendríamos la flexibilidad de la política monetaria. Y los países que tienen señoreaje como Estados Unidos lo perderían un poco, ¿no? Entonces, ese es un primer nivel. A este primer nivel se le contrapone bueno, pero ¿qué pasa con los otros 5 billones de personas que viven, o los otros 2 billones de personas que viven en países que no tienen política monetaria? Y esto es una oportunidad para tener una moneda dura, o sea, hard currency for the masses, ¿no? Es una oportunidad que los argentinos y los nigerianos conocen de primera mano. No me quiero ir demasiado por las ramas, pero mi pronóstico sería que los bancos centrales desarrollados van a seguir mirando de reojo a las cripto que hoy están y van a intentar meter una cripto propia para decir, nosotros también tenemos una cripto, así que no hace falta que se vayan a Bitcoin, ¿no? Pero va a seguir habiendo de las dos cosas. Yo creo que Bitcoin es una oportunidad para los que no tienen moneda, acceder a una moneda que es es el único activo que pueden tener sin tener una cuenta bancaria, que pueden tener sin tener una cuenta bancaria en dólares, que es algo que está fuera del alcance de los países en desarrollo y los países emergentes en general. O sea que yo veo el use case para las cripto que sigan existiendo, aunque trate de haber una cripto propia de los bancos centrales desarrollados. Pues muchísimas gracias, Agus. Yo creo que aquí es un buen final. De nuevo, muchísimas gracias por tus perspectivas, por tu opinión, por tu tiempo y a todos los que se pudieron conectar. Claro, encantado. Había alguien que estaba como asomándose para preguntar, pero bueno, quedo a disposición y ojalá podamos discutir. Sí, adelante. Perdóname. Mira, nada más ya, bueno, después de haber visto que se reavivó el conflicto de los palestinos con los israelíes, y bueno, viendo que Estados Unidos ya entró como que tratando de apaciguar las aguas, bueno, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Crees que esto se reavive más? ¿Crees que se ahorre? ¿Qué podría pasar con México? ¿Se putearía? ¿Qué onda? Estás en mute, Agustín. No se escucha. Decía, bola de cristal, ya estamos borrachos al final de la fiesta, así que voy a decir rápido lo que creo sobre el tema, y creo que pesa más Irán
que el conflicto que mencionás. Creo que Irán está encaminado a arreglar con la comunidad internacional y eso va a aumentar la oferta de petróleo y eso va a mantener los precios un poco más bajos de lo que sería otherwise the case, y eso sería una especie de net negative para México, porque a México le gusta tener el precio del petróleo un poco más alto de lo que va a ser si este escenario que yo considero base case se concreta. Pero Vale, muchas gracias. No me podés citar diciendo esto porque es el final de fiesta, ya tenemos varios tequilas encima. Sí, claro, no te preocupes. Muchas gracias. De nada. Pues ahora sí, muchísimas gracias, Agus. No, un placer. Ojalá podamos hacer otro. Claro que sí, mil gracias y que todos tengan una muy buena noche. Chao a todos.